Patricia Bullrich en el marco de esta detención tan importante en términos de seguridad internacional para la Argentina. Un argentino oriundo de Río Negro que estaba planificando atentados, ¿no?, con vinculación a nivel internacional. Recordemos que también en 2024 se habían detenido a 7 personas en la provincia de Mendoza para la planificación de atentados en esa provincia. Vamos a hablar y ampliar con Fernando Soto, quien forma parte del Ministerio de Seguridad. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Fernando, ¿nos escuchás? ¿Ahí nos escucha? Sí. Hola. Sí, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Nos escuchas bien ahí? Sí. Estaba la señal un poco, sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, es algo muy importante. Esto demuestra que cuando se habla de crimen organizado, hay un verdadero crimen organizado que está permanentemente cerniéndose por encima de Argentina, de nada más y nada menos que del Estado Islámico, de Hezbollah, de las asociaciones criminales más peligrosas del mundo. Por eso hemos presentado en el Congreso un proyecto de ley que tiene media sanción y que ahora se va a tratar en extraordinarias, que le pusimos de nombre Ley Antimafia, porque este es un fenómeno diferente de la delincuencia común. Son casos donde hay un sistema de crimen organizado y donde el Estado está desorganizado. El trabajo que hizo la ministra Bullrich con la dirección de Ricardo Ferrer, que es el director de la DINIC, que es la Dirección de Investigación Nacional contra Crimen, la DINIC, Investigación Criminal, perdón, llegó a detectar a este espía, que era un agente para instalar objetivos de ataque en Argentina. Estamos hablando de algo gravísimo y que se pudo detectar por un trabajo importante a través de la Prefectura Naval Argentina y con la labor de un agente encubierto digital. Hace poco sacamos una resolución, sacó la ministra en el área que está en la dirección a mi cargo, regulando el agente encubierto digital, que ya está aceptado y puesto por la jurisprudencia, donde en vez de actuar personalmente, el agente encubierto se hace pasar por otra persona e interactúa en las redes sociales. Interactúa en Internet y en la Deep Web, en la red profunda. Y así llegó a la prueba que permitió desbaratar esta organización. Fernando, en función de eso te quería preguntar, porque claro, lo que leíamos en la previa tenía que ver con que lo habían identificado por difundir mensajes de odio, pero no era que lo hacía a viva voz en redes sociales, cosa que le hubiera prendido fuego, digamos, en términos bastante callejeros, se había puesto en evidencia, sino lo hacía en grupos más selectos. Claro, está permanentemente buscándose gente o activistas que podrían ser del perfil de terroristas. A veces son gente que actúa por su cuenta, por odio, por patología, por bronca, pero a veces son casos de verdaderos terroristas. Bueno, este fue el caso de verdaderos terroristas. Recuerden que el año pasado se detectó el uso de una billetera virtual que mandaba dinero a Hezbollah en Misiones y que había mandado millones de dólares desde Argentina. O sea, estamos hablando de que existe una red que está permanentemente buscando planificar un atentado en la Argentina. Entonces, no, y además ya es un tema sensible, Fernando, porque hemos sufrido 2 atentados en la década del 90, ¿no? Embajada de Israel, AMIA, el contexto también que no colabora con lo que está sucediendo entre Israel y Hamás, ¿no? Es un contexto sumamente sensible. Y una alianza muy cerrada de Javier Milei justamente con Israel, que nos vuelve a poner la mira. En función de eso, me parece que la pregunta es, ¿estamos recibiendo ayuda de agencias internacionales? ¿Nos están alertando sobre posibles atacantes? Sí, desde siempre la DINIC trabaja con convenios con agencias internacionales, por supuesto el FBI y otras también, donde están permanentemente monitoreando las redes y donde están siguiendo personas bajo sospecha internacionalmente y se da información recíproca, por supuesto, sí, claro, así se trabaja en el mundo. Pero fíjense que importante es que el Congreso sancione esta ley de ley antimafia, porque si no, tenemos que usar el Código Penal de 1921, que es totalmente vetusto para estas cosas. Donde, por ejemplo, si tuviéramos que a veces penalizar a alguien que interviene en una asociación criminal con un rol menor, se le da
una responsabilidad penal que a veces ni preso va, se le da una pena condicional, cuando en realidad forma parte de una organización que destruye, mata, pone bombas. Entonces es importante que el Estado se organice frente al crimen organizado, que no haya un Estado desorganizado frente al crimen organizado. Aprovecho, Fernando, el contacto para debatir otro punto en agenda que tiene que ver con la fuerte crítica de una ONG, estamos hablando de Amnistía Internacional, quien criticara fuertemente al protocolo antipiquetes, al protocolo que se implementara en 2024 de manera exitosa, porque también hay que decir que nos permitió a los argentinos convivir sin piquetes, si comparamos el 2023, el 2022 con el 2024 y esperemos que con el 2025. Y la réplica de Patricia Bullrich. ¿Te parece? Escuchamos primero lo que dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificara este informe como un ridículo. Esto decía. Amnistía Internacional no entiende nada. ¿No entiende nada? No entiende nada. Un país que hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes. Y repasamos, Fernando, Maxi, el informe, ¿no? Vamos a mostrar también la otra campana, de dónde sale la réplica de Patricia Bullrich, el uso desproporcionado de la fuerza como norma. Lo que dice Amnistía es que se observó el uso abusivo de gases lacrimógenos, balas de goma, camiones hidrantes y golpes con tonfas y bastones, además de detenciones arbitrarias. Incluso en casos emblemáticos, niños y niñas fueron afectados por la violencia represiva. ¿Qué te merece este informe, Fernando? Bueno, acá claramente se ve como la ideología deja de costado la ley, la Constitución y las convenciones internacionales. Cuando dicen el uso abusivo del gas lacrimógeno, ¿cómo abusivo? ¿Qué hicieron del otro lado los manifestantes? Porque hay algo que no dice el informe, es en las manifestaciones rompieron la plaza, rompieron los bancos, rompieron la vereda, quemaron los recipientes de basura. Un auto de un programa de radio de una red, Cadena 3, sí. Cadena 3 de Córdoba, lo dieron vuelta y lo prendieron fuego. Le rompieron la cabeza a piedrazos a los policías, los cortaron. Eso no lo cuentan, eso no dicen. No dicen tampoco que hay víctimas de esta gente que son los piqueteros. Son las víctimas más vulnerables, los que menos tienen. Les sacaban la plata por mes del subsidio que le daban, si no iban a las marchas bajo extorsión, le sacaban la comida. El juez Casanelo secuestró, entre otra documentación, un cuaderno con una lista que arriba decía no comen. Los que no iban a la marcha no le daban la comida. Esto se generó a partir de que el 11 de diciembre ya había una marcha para el 20. Y la ministra dijo, si los apretan, llámenos al 134 que los vamos a defender. Empezamos con 3.000, 6.000, 8.000 llamados, hoy estamos más de 220.000, con más de 16.000 denuncias en todo el país. Están todos procesados y no hay más piquete porque iba la gente extorsionada, no eran espontáneos. De eso no dice nada el informe, no dice que hay gente vulnerable. Amnistía Internacional defiende a la gente que es víctima de violencia. Eso no es violencia, a las víctimas no las defienden. Mire, esto es parecido a cuando el kirchnerismo hablaba de Maduro, hablaba de la dictadura. Milei le decía que una dictadura. Y de Maduro no dicen nada ahora. Yo no escuché a nadie de Unión por la Patria, ni el kirchnerismo, decir ni media palabra de la dictadura de Maduro. Bueno, Amnistía Internacional pone por delante la ideología por encima de la ley, la Constitución y los convenios. Si dijera las cosas correctamente, diría que el uso fue regular en base a la violencia que aplicaron los que manifestaban. Aparte dice en ese informe que ustedes pasaron, detenciones arbitrarias. Si hubiera detenciones arbitrarias estarían todos presos por detención ilegal. ¿Sabe lo grave que es una detención ilegal? ¿Que un juez lo va a dejar pasar así porque sí? ¿No lo van a denunciar? Realmente esto no hace más que demostrar que ciertas organizaciones internacionales están más preocupadas por defender al sector de izquierda, por defender al sector que para ellos son los privilegiados que merecen una protección de los derechos humanos, como si no lo tuvieran las víctimas, como si no lo tuvieran los niños, como si no lo tuvieran los policías, como si no lo tuvieran los ancianos. Solamente lo tiene un sector de izquierda
y sobre eso se pronuncia. Y bueno, son nidos donde se retroalimentan en algún sector de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de Europa, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la realidad, no. Y cuando la ministra dice no conocen la realidad, es porque están en Suiza, en Europa, Estados Unidos, no tienen ni idea de la realidad. En Europa los protocolos, aprovecho, Fernando, para preguntarte, no sé si son mucho más laxos. Recuerdo, protocolos antidisturbios de Alemania, de Inglaterra. No sé si son mucho más laxos que los nuestros. Francia. No, nosotros lo hemos estudiado. Muchos son mucho más estrictos, mucho más estrictos. De hecho, en Estados Unidos y en Gran Bretaña aplican la fuerza con uso de armas de fuego cuando entienden que está en peligro verosímilmente la integridad física por lesiones graves o la vida de las personas. En todas las manifestaciones, y lo establece el protocolo, no se usan armas de fuego, no se usan armas letales. Entonces, esto no hace más que declamar desde un lugar con desconocimiento de la realidad argentina, me refería a 20 años de estar rehenes de un grupo de personas que cortan la calle impidiendo a los que trabajan y que generan los impuestos para que ese grupo cobre subsidios de una manera terminante. Cuando digo terminante, mire, no hay ningún derecho que no tiene límites. Todos los derechos limitan donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, ¿no se puede manifestarse? Sí se puede. Lo que no pueden hacer es cortar la calle, impedir que pase la gente, que vaya a laburar. Eso es lo que se busca, ni más ni menos. Bien, Fernando, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. 3 de la tarde, 10 minutos.